Me gusta más este. ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. Como decía Rafael, yo soy Miguel Avilés. Soy padre de 2 y esposo de 1. Si mi esposa estuviera aquí me diría, más te vale. Y felizmente casados, ya llevamos casi 30 años juntos. Ella le preguntaron un día, ¿y cómo ha sido eso? Dice, como 5 minutos debajo del agua. Y sí, somos de Minnesota, estamos en Minnesota y originarios de St. Little Jeremy Warrior, México. Nos conocimos en LA. San Little Jeremy Warrior, para los que no hablan inglés, es San Jeronimito Guerrero, México. Nos conocimos en LA, Los Achotes, un lugarcito allá en México. Y para servirles, estamos ahora mismo pastoreando la viña de Burnsville. Yo me la paso más enfrente, pero el que merece toda la gloria, la honra y el honor es el Señor Jesús. Y después mi esposa, quien hace muchas cosas detrás de cortinas. Y mi amor, te honro. Gracias, te amo. ¿Puedes ponerte de pie, mi amor? Ella es mi esposa Rocío. Bueno, y a mí me corresponde hablar sobre plantación de iglesias. ¿Cuántos de ustedes saben que es uno de nuestros valores? Nosotros valoramos mucho plantar iglesias. Plantamos iglesias que plantan otras iglesias. Y bueno, plantar iglesias es muy divertido y es difícil a la vez. ¿Sabían ustedes? A los latinos nos gusta, ¿no es cierto? Nos gustan las fiestas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las fiestas? Nos gusta la fiesta. En Burnsville, Minnesota, nos encantan las fiestas ahí en nuestra iglesia, pero a veces es un reto, ¿no? Porque no tenemos los recursos y queremos reunirnos más seguido, y por eso es que vamos con la gente y le decimos, ok, vamos a hacer una fiesta, y es de traje. Traje unas pupusas, traje unas tortas, unos tacos, porque tú pruebas los tacos por primera vez y te acostumbras. Y para hacerlo posible, cada quien trae algo. Cuando es momento de comenzar a planear una fiesta, no falta el que dice, yo voy a traer las aguas, ¿sí o no? Indicando, no quiero cocinar. O el que dice, yo voy a traer hambre. Entonces, yo creo que plantar una iglesia es como una fiesta. No es fácil, pero es muy divertido poder plantar estas iglesias y ver a personas llegar que son restauradas, que son sanadas, no solamente ellas, sino también sus matrimonios y sus familias. Así es que hace muchos años, porque te contaba que las fiestas son divertidas, pero a veces hay retos. Hace muchos años un amigo me pidió el favor de que recogiera el pastel para la fiesta de su hermana. Un pastel como de 3, 4 pisos. Ya ni me acuerdo porque ahorita te voy a contar qué fue lo que pasó. Llegó el día, el sábado, me dijo, lo recoges como eso a las 2 de la tarde. Tenía una van, una camioneta, le quité los asientos de atrás. Llegué al lugar, el hombre me dice, ¿tú te lo vas a llevar? ¿Y en qué? Le mostré el carro y dice, ok. Abrimos ahí, me puso el pastel. Tenía que avanzar como 8 millas con ese pastel en mi camioneta. No había avanzado ni 2 millas cuando llegué a una luz que me cambió en amarillo. Y yo dije, ¿me la paso o no me la paso? ¿Me la paso o no me la paso? ¿Qué creen que hice? No me la pasé. Mejor me lo hubiera pasado, me hubiera ido mejor con una infracción. Cuando yo frené, vi, porque acomodé el espejo retrovisor, vi como en cámara lenta ese pastel se fue. Yo no quería llegar a la fiesta, pero yo dije, tengo que llegar. ¿Cómo le voy a hacer? Llegué a la fiesta, le llamé a mi amigo, le dije, ya voy en camino, no te vas a imaginar lo que me acaba de pasar, y se te cayó. No te preocupes, él llamó a la panadería. El dueño de la panadería llegó antes que yo, ya me estaba esperando para tratar de arreglarlo. Me dijo mi amigo, me gustaría que te quedes a la fiesta. Ya me había comprometido. Yo no quería quedarme después de lo que sucedió. Pero bueno, dije, por educación me voy a quedar a comer. Estaba en la línea listo para servirme y llegaron unos niños y decían,
es el que tiró el pastel. Y yo, niño, váyase a formar. Váyase. Sí, usted tiró el pastel. Y yo, niño. Bueno, y no es verdad que cuando uno trata de plantar iglesias es bonito, pero cosas pasan. Pierdes cosas como el pelo, pero ganas otras como la panza. Cuando plantamos la viña Burnsville, no lo hicimos solos. El tema de hoy se llama Unidos podemos hacer más para el reino de Dios. Podemos lograr cosas más grandes. Entonces, cuando plantamos la viña Burnsville no lo hicimos solos. Hubo un pequeño grupo de personas que dijeron, sí, hagámoslo. No sabíamos a lo que nos metíamos, pero dijimos, vamos a hacerlo. No sabía que me iba a quedar así. Y algunos de ellos tienen la culpa y ahí están sentados. Sabes, la Biblia nos ordena a trabajar en equipo, a trabajar juntos. Y Eclesiastés 4, 9 al 12, una cita bíblica que es muy usada para hablar sobre el tema del matrimonio, ¿no es verdad? Pero yo la quiero usar para plantar iglesia y ahora te vas a dar cuenta por qué. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos tomar este momento para hablar de plantación de iglesias. Tú nos has llamado a esto, siempre eres fiel, siempre provees, nos confortas cuando tenemos miedo, nos levantas cuando queremos tirar la toalla. Usa mi vida, que seas tú glorificado y exaltado, y a los que están llamando, a los que estás llamando, puedan aceptar el reto y decir sí, amén. Amén. Entonces, unidos podemos hacer más. Acabamos de leer, ¿no es verdad?, que dos personas reciben mayor recompensa cuando se unen, cuando lo hacen juntos. Otra versión, la versión que leí, dice, ambos pueden ayudarse mutuamente, lograr el éxito. Si uno cae, el otro levanta. Pero dice, otra versión dice, reciben mucho más. Ahora mismo se me olvida exactamente, pero entendí que reciben no el doble, sino mucho más. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos dice en el Antiguo Testamento, uno hará correr 1000 y dos a 2000? A 10,000, o sea, juntos podemos lograr mucho más de lo que podríamos lograr solos. Es importante trabajar en equipo. Si quieres hacer más, necesitamos invitar a otros a unirse a lo que Dios nos está llamando a trabajar, porque quizás Dios los está llamando a unirse a tu equipo. Dice un proverbio, dicen que es africano, no sé, dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Necesitamos identificar esas personas que están siendo llamadas, identificar lo que traen a la mesa y unirnos a ellos. Algunos van a traer finanzas, unos van a traer dones y talentos, otros van a traer solamente hambres y van a querer participar de la fiesta. Recientemente tuvimos una reunión allá en nuestra región. Estuvo ahí nuestro líder de región, Daniel Mercado, estuvo nuestra super regional leader. Y estuvimos ahí jugando, y mientras más jugábamos el juego, uno va identificando quiénes tienen ciertas habilidades o conocen más sobre ciertos temas, porque se trata de, tienes unas tarjetas que tu equipo tiene que adivinar cuando uno de tu equipo sale y te da señas, te da clues, ¿cómo se dice clues? Señales, pistas.
Y conforme íbamos pasando, notábamos las habilidades de cada uno de ellos. Y recuerdo que jugábamos los hombres contra las mujeres. ¿Quiénes crees que ganaron? Muchos juegos los ganaron ellas. Pero nos pareció muy curioso que entre más los jugábamos, más nos conocíamos. Y recuerdo que, o sea, tú entras ahí a ese juego y depende de lo que estés viendo, de las tarjetas que son de tu equipo, uno avienta un club, una pista, y les dices para cuántas tarjetas puedes adivinar con esa pista. Puede ser una tarjeta o puede ser hasta 4. ¿Cuántas crees que los varones aventábamos? Para una. Las mujeres a veces para 4 y los adivinaban. Pero cuando terminábamos uno de esos juegos, le preguntaron, ¿y por qué no diste otro club, otra pista para que hubieran adivinado más? Y dijo esta persona, este hombre, dijo, oh, I know my guys. Yo los conozco. No sabes cuánto nos reímos por mucho tiempo esa semana con esa frase de que, oh, yo los conozco, yo sé de qué son capaces. Y te dije eso para decirte que cuando Dios te llama a hacer algo, generalmente no te llama a hacerlo solo. Necesitas un equipo, necesitamos un equipo, ¿no es verdad? Y el que se debe llevar la gloria y la honra es Jesús. Es importante, es sabio que identifiquemos quiénes son esas personas e identifiquemos lo que traen para aportar a la mesa. Queremos aprovechar todo al máximo. Es verdad que al principio quizás no tengamos todo lo que necesitamos, lo que quisiéramos tener, pero Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Es cuestión de orar y poder discernir e identificar, porque Dios siempre nos va a dar lo que tú y yo necesitamos en ese momento. Dile que está a tu lado, como decimos los mexicanos, órale. Razones por las que debemos plantar iglesias, porque la mies es mucha. Por eso debemos. Rubén, nuestro líder ayer, nos hablaba sobre las cantidades, los números, cuántas latinos, personas hispanas hay aquí en Estados Unidos. Debemos plantar iglesias porque hay muchas personas que necesitan conocer del Señor, ¿no es verdad? Que necesitan conocer la verdad, que la necesitan para ser libres y que sus vidas sean restauradas. Unidos, y quiero, hace como 4 años nos involucrábamos un poco más en esto de la plantación de iglesia y hemos visto que muchos latinos están viniendo para acá y muchos de ellos han sido cristianos en sus países. Y el Señor nos decía, más de 4 años, el Señor nos decía que Estados Unidos va a cosechar lo que por muchos años sembró en Latinoamérica y en muchas partes de Estados Unidos. ¿Cuántos lo creen? Muchos de ustedes, yo no fui, pero muchos de ustedes fueron beneficiados por esto que Estados Unidos ha hecho por muchos años. Conociste en tu país porque llegó un misionero de acá a predicar la palabra, ¿no es verdad? Que Dios bendiga a Estados Unidos. Y también necesitamos plantar iglesias porque Dios nos está llamando, Dios te está llamando a ti y tenemos que responder a ese llamado. Nunca vas a cumplir tu propósito hasta que no respondas al llamado de Dios. Quizás Dios te esté llamando. Tenemos que identificar nuestro papel en la plantación de iglesia. Yo sé que aquí hay personas que son pastores, ya están pastoreando iglesias, pero no es verdad que algunos de ustedes son líderes. Quizás tú como pastor trajiste a tus líderes. Quizás dentro de esos líderes esté el próximo plantador de iglesia que va a salir de ahí, de tu iglesia. Quizás. Entonces identifica tu papel. Quizás tú eres el potencial plantador o quizás eres el que va a enviar al que tiene que plantar. Quizás ya esté listo esa persona. Quiero decirte, no tengas miedo en soltar, porque cada vez que tú sueltas, Dios te da más. ¿No es verdad? Alguna vez recuerdo en esto de plantación de iglesias, cuando tuvimos que plantar la segunda iglesia, aparte de la nuestra, y tuvimos que identificar a las personas que vivían en esa área. Nos acercamos a ellos y les pedimos que si por favor iban a apoyar esa plantación. Y se fue un grupo como de 9, 10 familias.
A veces uno tiene temor y miedo y dices, pero esas personas están sirviendo en mi iglesia, esas personas están diezmando, algunos de ellos son hasta líderes. A veces es el plantador, el líder, el que se va directamente de tu iglesia. Y uno tiene temor y miedo. Pero ¿sabes cuál ha sido nuestra experiencia? Que cuando tú sueltas, Dios te da más. Amén. Identifica lo que a ti te corresponde hacer. Cosas que a veces impide que nosotros plantemos iglesia, lo acabo de mencionar, es el miedo. Los grandes hombres y mujeres de Dios que vemos en la Biblia haciendo cosas grandes para Dios, 99.9% identifico yo, que tuvieron miedo para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Dios les tuvo que confirmar. Dijeron sí al reto y lograron grandes cosas. Tú y yo tenemos que poner el miedo a un lado si queremos responder al llamado, cumplir nuestro propósito y que el reino de Dios avance aquí en la tierra. ¿Lo crees? Otro de las cosas que impiden que plantemos iglesia es la duda. ¿Será que Dios verdaderamente me está llamando? Es que yo no tengo lo que el reverendo pastor Daniel Mercado tiene, lo que el padre Rubén Quintero tiene, el pastor Rubén Quintero tiene. Yo no lo tengo. Entonces, por eso algunas veces no plantamos iglesias. Pero si Dios te está llamando, órale, y Dios te dará en su momento lo que tú necesitas. Si es que no, ya lo tienes. Pensamos que debemos de tener recursos, que tenemos que tener muchos recursos. Es que estamos en una iglesia quizás ya establecida que lleva 10, 15, 20 años. Y decimos, no, ahí tienen el ministerio hasta de los que recogen los chicles en la entrada. Ahí tienen todos los ministerios habidos y por haber. Yo no tengo nada. No, se empieza con lo que Dios te da y eso después se va dando. Yo recuerdo cuando llegamos a Bronzeville, Minnesota, yo quería tener hasta un grupo de danzas. Yo dije, no hay, pues será que yo le entro. Pero no, para bailar nomás no. Lo único que me sale es mover la panza. Dije, no, eso no va en la iglesia. Entonces, hay cosas que impiden, pero si Dios nos está llamando, Dios nos va a dar lo necesario, lo que necesitamos. Y si le creemos, nos va a dar hasta más de lo que necesitamos. Y es que otros tienen los recursos que tú y yo no tenemos, los dones que tú y yo no tenemos. Algunos quizás tengan el edificio, y porque quiero enfocarme. Yo sé que hay muchas maneras, muchas formas de plantar iglesias, incluso dentro de Viña. Pero yo quiero hablarte de una que funcionó para nosotros y funcionó para algunos de ustedes. Pero algunos otros más no lo están haciendo, quizás porque piensan que no tienen los recursos. Por ejemplo, el edificio. ¿No es verdad que aquí en Estados Unidos muchas iglesias hispanas no tienen un edificio? Y estamos, viendo, Dios, pero ¿dónde voy a comenzar? Sabemos que muchas iglesias comienzan en casas, ¿no? Pero ¿qué tal si te unes a alguien que ya tiene el edificio, que está orando y está diciendo, a mí me gustaría plantar una iglesia Viña, una iglesia latina, pero no tengo quien la plante, no tengo al plantador? En un momento más te voy a contar nuestro testimonio, pero fue nuestro caso. La iglesia americana estuvo orando porque quería plantar una iglesia hispana dentro de su iglesia, que al final terminó siendo latina porque hasta brasileños tenemos ahí. Por cierto, yo falo un poquito portugués. ¿Usted fala? No entendieron ni qué le dije, ¿verdad? Qué bueno, hablo portugués. Fala. Mucho placer. ¿Qué le dije? Sí, eso es en español, ¿verdad? Ya no sé ni qué es. ¿Qué le estaba hablando? Del diezmo. Sí, entonces el diezmo. No. Es importante. Cuando tú y yo estamos quizás considerando la posibilidad de unirnos a alguien que tiene un edificio, es importante hablar sobre las expectativas. Debemos de andar en expectativa para ver lo que Dios está haciendo, porque Dios siempre está trabajando. Dile que está a tu lado, Dios siempre está trabajando. Incluso yo me atreví a decirle a algunos de ustedes cuando iban llegando ayer, ¿vienes con expectativa? Debes estar a la expectativa porque Dios te va a hablar. Porque Dios siempre está hablando, Dios siempre está trabajando.
Quizás estarías dispuesto a ser bivocacional. Eso es una cosa que tienes que hablarlo con las personas, porque quizás la iglesia americana dirá, bueno, es que yo quiero plantar una viña, pero necesito tener todas las finanzas para no solamente sostener el ministerio hispano, sino pagarle al pastor. Bueno, ¿estarías dispuesto a responder al llamado aunque tengas que ser bivocacional? O sea, trabajar un poco fuera y que la iglesia te ayude con un poquito. Digo, si es que lo tienen. A lo mejor dices, a mí no me importa irme bivocacional y sostener mi familia y todo con que me den el edificio. Cuando tengas tiempo, si te gustaría saber más sobre eso, yo sé que ahí con Rubén tenemos una forma de las diferentes, ¿cómo se diría?, maneras de comprometerte como plantador o como iglesia que tienes el edificio, el nivel de compromiso para con las personas. Por ejemplo, dices, ok, no, yo puedo plantar una iglesia y voy a trabajar afuera. La iglesia americana no tiene que preocuparse por pagarme. ¿Me estás siguiendo? Y hay mucho más que hablar, por cuestión de tiempo no lo puedo hacer, pero tenemos una forma en algún lugar por ahí que te puede dar una idea de las diferentes maneras de responder a esto y diferentes maneras de comprometerte tú como plantador o la persona que tiene el edificio, los líderes o la iglesia que tiene el edificio. Generalmente son americanos, pero podría ser alguna iglesia viña asiática o hispana. ¿Cuántos de ustedes creen que un día los hispanos también vamos a tener edificios y vamos a rentarle a otras a personas de otras culturas o razas? No los noto muy convencidos. Yo creo que Dios lo puede hacer. Vamos a necesitar gente que vaya con nosotros. Es importante identificar, reclutar, capacitar y enviar líderes. Una de las áreas que más batallamos como iglesias es que no tenemos suficientes líderes y adoradores también, o músicos, ¿no? Necesitamos estar preparando líderes. Necesitamos darle la oportunidad de equivocarse. ¿Cuántos de ustedes les dieron la oportunidad de equivocarse? Y se siguen equivocando. Yo soy uno de ellos. Entonces, identifiquemos líderes o quizás personas que quieran unirse al equipo y para hacerlo. Quizás vas a necesitar personas que lo administren, porque uno de los temores es no tengo lo que se necesita, ¿no? Yo no soy bueno para la administración de dinero, la administración de cosas legales. Si Dios te está llamando, Dios te va a dar. Además tenemos recursos. Yo no sé si tú sepas, está Star Church, está La Viña Multiplica, o quizás Dios te dé a alguien de la iglesia americana que sepa hacerlo administrativo, porque cuando nosotros nos metimos a esto, yo no lo consideré, nunca tomé un curso, una clase que me dijera cómo llevar la cuestión administrativa de la iglesia. Incluso cada vez que me decían, Miguel, tenemos que hablar sobre dinero, yo decía, no. No sé si era falsa, ¿cómo se dice? Humildad o qué. Yo no quiero meterme, no quiero saber nada. Después me di cuenta que tenía que lidiar, porque todas las iglesias tienen un área de cuestión de negocios, ¿no? Es una organización, necesita dinero. Pero algunos de ustedes ya no, es que yo no podría plantar una iglesia porque pues esto de la administración de dinero, la administración de cuestiones legales, yo no sé nada de eso. Mi esposa y yo no lo sabíamos, hasta la fecha muchas cosas que no sabemos, y mira lo que estamos haciendo allá en Burson, Minnesota. Dios, si Él te está llamando, Él te va a dar lo que tú necesitas. Solo tienes que decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. En vez de estar diciendo, sí Señor, Él allí, envíalo a Él. Ora, pídele al Señor que te provea a alguien más, quizás mientras alguien de tu equipo se levanta para aprender sobre los recursos. Porque estoy diciendo esto porque muchas veces no comenzamos porque pensamos que debemos de tener todo eso ya listo. Pero tú dices sí, y conforme tú vas dando los pasos de fe, de obediencia, Dios te va agregando lo que tú y yo necesitamos para hacerlo. ¿Lo crees? Se necesitan las finanzas. Hace un ratito hablé un poquito de eso. Quizás tú no tienes las finanzas, pero Dios siempre va a proveer. Empieza bivocacionalmente. Quizás la iglesia americana te puede contratar para dirigir algún ministerio dentro de la iglesia y puedas hacerlo completo, o incluso traer algo de tu parte y tu cónyuge trabajar fuera de la iglesia. Quizás
trabajar dentro de esa iglesia como ¿cómo se dice? Mantenimiento o limpieza de la iglesia. Te estoy dando ideas porque muchas veces no pensamos en esas cosas y decimos, ¿cómo le voy a hacer? Yo no tengo el dinero, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Alguien de aquí, parece que soy el único, pero alguien de aquí tuvo esa preocupación. Ahora eres pastor, ya has plantado iglesia, levanta tu mano, mira, voltea a ver alrededor. ¿Cuántos de ustedes tuvieron temor y miedo respecto a de qué voy a vivir, de qué voy a sostenerme? Y mira, aquí estamos y Dios nos ha proveído, Dios es fiel. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, cuando comenzamos la plantación allá en Burnsville, gracias a Dios fue nuestro caso. A veces la iglesia, aunque quiera americana, aunque quiera plantar, no tiene las finanzas para pagarle. Esa iglesia tenía un presupuesto de $2,000 y comenzó a pagarme. Y eso nos ayudó, aunque pensamos que no nos iba a alcanzar y la verdad, así es, humanamente no nos alcanzaba, pero Dios siempre proveyó. Dios siempre levantaba personas para decirnos, Miguel y Rocío, aquí están estos $200. De una u otra manera, tengo muchas historias buenas, positivas, testimonios. Por cuestión de tiempo no lo puedo hacer, no te los puedo contar, pero sí te puedo decir y asegurar que si Dios te está llamando, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar el dinero, Él te va a dar lo que tú y yo necesitamos. Quiero decirte de paso que muchas veces tú y yo necesitamos mucho menos de lo que pensamos. Y es que a veces cuando pensamos en responder al llamado, tenemos en mente seguir viviendo el mismo estilo de vida, el mismo nivel de vida que estábamos viviendo cuando trabajábamos fuera de la iglesia. Yo recuerdo, yo trabajaba en bienes raíces, mi esposa trabajaba en un hotel Hilton, ganábamos, bueno, sobre todo ella ganaba mejor porque en ese tiempo la economía, la recesión. Pero ¿qué te quería decir con eso? Diezmos, sí, los diezmos. Que sabes que muchas veces llevamos en mente y decimos, es que queremos vivir el mismo estilo de vida o nivel de vida que estábamos viviendo antes. Recuerdo la historia específica de un amigo que vive cerca de allá de donde nosotros estamos. Él estuvo por mucho tiempo al frente del ministerio hispano en la iglesia americana. Él y su esposa trabajando fuera y el ministerio crecía, pero no como quisieras. Y un día hablando con él, yo le decía, mi oración es que tú puedas creerle un poquito más al Señor y puedas tomar la decisión de dedicarte al ministerio tiempo completo, porque su esposa ya estaba trabajando su propio negocio también. Y yo le decía, si haces unos pequeños sacrificios, yo creo que Dios va a honrar eso y después te va a dar ganar lo que estás ganando ahorita con el trabajo que tienes fuera y vas a poder dedicarte al tiempo completo. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir y trabajar fuera cuando nos llamó, pero decidimos creerle al Señor y trabajar tiempo completo y vivir con esos 1,800, pero Dios siempre traía lo adicional, el resto. ¿Tú crees que Dios te pueda proveer si te está llamando? Yo creo que sí. Mi deseo, amén. Mi deseo y mi anhelo es que el día de hoy que tú puedas salir de aquí animado, creyéndole al Señor. Di sí al llamado. Tener miedo es normal. Dile que está a tu lado, tener miedo es normal. E incluso me atrevo a decir que tener miedo podría ser un indicativo de que verdaderamente Dios te está llamando, porque muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo que parece imposible para nosotros, tiene que ser de Él, porque nuestras propias fuerzas no lo podríamos hacer. ¿Lo crees? Di sí, responde sí. Otra de las cosas que quiero hablarte, quiero mencionarte es que tenemos, estamos en Estados Unidos y no podemos ignorar el hecho de que tenemos gente de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos que considerar la diversidad. En Viña valoramos la diversidad. Tienes que considerar eso. Si vives aquí, es muy probable que vas a tener que alcanzar personas que son de diferentes partes de Latinoamérica. Por ejemplo, yo soy de México. Yo sé que parezco allá como de Europa, allá, sí, pero soy allá como de Uruapan, Michoacán. Sí, hay un lugar que se llama Uruapan. Pero tenemos en nuestra iglesia otras 13 diferentes países
Necesitamos aprender sobre la cultura de nuestros hermanos latinoamericanos. Necesitamos ser un poco más sensibles a su cultura, pero también a sus costumbres, comidas, qué es lo que es importante para ellos. Todavía hay mucho que aprender, yo sé, pero hemos aprendido un poquito en este tiempo que hemos estado allí. Ya llevamos 10 años. Hay países que valoran más la educación que otros, y eso, si tú no sabes, y alguien hace algún comentario como eso, te puede ofender o puede ofender a los demás. Es importante saber que para algunos son muy aficionados a sus equipos de fútbol de su país, ¿verdad? Si no, no solamente eres un idólatra con lo del fútbol, sino que también mentiroso si no lo aceptas. La comida, ¿verdad? O sea, yo recuerdo cuando no entendía esto, recuerdo que cuando teníamos fiesta y venían personas de diferentes países, a veces hace unos comentarios como que, voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Porque va en contexto, y si traían por ejemplo, unas pupusas, comentarios como, nosotros tenemos algo muy parecido. O nosotros tenemos las gorditas y tenemos esto otro, y no falta qué comentario, y eso puede traer división entre la iglesia. Entonces, conforme vamos avanzando, hemos ido aprendiendo a crear una cultura dentro de la iglesia donde la cultura más importante es la cultura de Dios, es el reino de Dios. Tiene que ser así, porque si no, comentarios como eso impide que tu iglesia crezca, a que pueda seguir creciendo para hacer cosas más grandes para el Señor. Puede dividirte la iglesia, y tenemos que crear una cultura. Tiene que empezar por uno. Y es que somos muy diferentes. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero hay cosas que no se llaman igual que en tu país. Por ejemplo, en mi país tenemos, en mi pueblo le llamamos straw, popotes. En otro país le llaman pitillos, pajillas, sorbete en Brasil. O sea, tiene como 5 o 6 diferentes nombres, y nos peleamos por, no, eso no es una pajilla, ese es un popote. Y los brasileños escuchan popote, popote. Entonces, cuando tú sabes que estás trabajando con una iglesia multicultural, una iglesia de diferentes países, tienes que crear una cultura de amor y respeto. Una vez escuché por ahí a alguien decirlo, yo lo he dicho en la iglesia muchas veces, es que debemos de honrar, amar lo que los otros aman, respetarlo, y no tratar de siempre exaltar tu comida, tu país, tu equipo de fútbol, aunque un día escuché por ahí que Chile le metió 7 goles a México. Pero bueno, entonces eso duele, hermano, eso duele. Mira, por ahí alguien está levantando la mano. Idólatras. Entonces, alguien dijo por ahí, ¿sabes qué? Cuando tú y yo exaltamos más la cultura, la comida, tu equipo de fútbol sobre las personas, podríamos estar siendo idólatras. Porque Dios no dijo ama tu cultura, ama a Dios y ama tu cultura. Dios no dijo ama a Dios y ama a tu país. Qué bueno que te sientas orgulloso, yo soy, pero trato de no poner mi país por encima de las personas. Las personas son más importantes. ¿Qué dice? Ama a Dios y ama a las personas. Si por ahí se te olvida, acuérdate de la cruz, amar a Dios y amar a las personas. Entonces, estamos en Estados Unidos, debemos de considerar la diversidad. En mi casa, recuerdo un día sentados allí, mi hija estaba saliendo con un brasileño, mi hijo con una americana, con una persona anglosajona blanca, y mi esposa le dice a la americana, yo siempre pensé que mi hijo se iba a casar con una mexicana, mínimo con una hispana, y ella dice, sí, yo me puedo pintar el pelo negro. Nunca en mi mente pasó por ahí que mis hijos se iban a casar con alguien que no fuese de México. Sí consideré a alguien de Honduras, de Colombia. ¿De dónde? Díganme, ¿de dónde? Entonces, pero ahora mi hija terminó casándose con el brasileño. Por eso yo hablo portugués. Por eso hablo portugués. Y me gusta la moqueca. Me gusta la comida brasileña, ¿no? Entonces me gusta la paella, que también a veces no hay paellos.
Quiero contarte un poquito la historia de cómo comenzamos. Recuerdo que un día fuimos invitados en ese momento estábamos lo que hasta ese momento era la Viña Mandelain. Fuimos invitados algunos líderes a una conferencia regional. Porque en esta historia que te voy a contar bien rápido vas a ver temor, expectativa y oración. Mi esposa y yo en ese momento estábamos orando. La iglesia americana, esto fue en el 2011, la iglesia americana estaba orando estaban sirviendo a la comunidad, 1,200 familias por mes y el 40% de ellos latinos. Y decían, nosotros necesitamos a alguien un hispano, pastores, una pareja de pastores que venga y dirija aquí esto, les pueda predicar en su idioma, les pueda hablar, les pueda invitar a conocer a Jesús en el idioma, en español. Entonces fuimos a esa conferencia, venía Kim y Brian, los que en ese momento eran los pastores del Ministerio de Compasión de la Iglesia Americana, y vieron a unos latinos allí, vieron a unos pelones, como dice Cristina, unas personas que venían y se parecían hispanos y dijeron, do you speak Spanish? Y nosotros, sí. Do you want to move to Person, Minnesota, to planta la viña? Y todos ahí. Ya estábamos en Chicago, en el área de Chicago, es frío. Duluth, Minnesota es un poquito más frío. Entonces, para hacerte la historia larga corta, terminamos planeando un viaje en 2 meses más, o sea en diciembre, mes y medio más, para ir a servir a la comunidad. Llegamos ese día y tenían en diciembre, entre el 24 y el 31, en la semana llegamos y programaron una fiesta, llegaron como unas 15 familias latinas, hispanas. A otro día tuvimos una distribución de comida donde el 40% de ellos eran hispanos. Y dijimos, ¿sabes? Creo que Dios nos está llamando. Estuvimos orando por un tiempo. En ese tiempo, de lo que fue de diciembre hasta mayo 6, que oficialmente dijimos sí, estuvimos orando. Dios nos hablaba cada instante, cada momento. Yo les estoy llamando. A mi esposa le preguntábamos, mi amor, ¿el Señor te está hablando? No. Y yo, venía alguien a predicar, sal de tu tierra y de tu parentela, que Dios te está llamando. Terminábamos ahí, yo a moco abierto. ¿El Señor te habló? No. Y yo, ¿en serio? Dice, ok, si crees que Dios te está llamando, ve una semana allá en Person, Minnesota de Chicago, ve, ora, conoce a los líderes, conoce a la gente, ve si verdaderamente Dios nos está llamando. Iba por camino manejando, yo todo lo espiritualizaba. Yo creo que muchas eran confirmaciones del Señor. Y había un pueblo allí en Wisconsin, mientras va manejando, que se llama Necedad. Y estaba así como para allá, y yo decía, y lo veo y digo, Señor, ¿me estás diciendo que la necia es mi esposa? Que está allá, que le estás hablando y dice que no. Llegué a Person, Minnesota. Me llevaron a conocer la ciudad. Mientras estamos, me llevó a los tacos. No sé por qué, pues imaginó que me gustaban los tacos. Si eres americano o no eres hispano, cuando invites a alguien a comer, no lo invites a comer comida de su país, invítales a comer comida de tu país. ¿Me están siguiendo? Entonces me llevó a los tacos. Y tacos, ok, está bien, amén, gloria a Dios. Y cuando íbamos entrando ahí, había un edificio que estaban derrumbando. Cuando se cae, me dice este hombre, el Señor me dio una palabra. Y me está diciendo que así como cayó ese edificio aquí y van a construir uno nuevo, así se está levantando en Person, Minnesota, algo viejo, porque Dios quiere comenzar algo nuevo, quiere comenzar una viña. Llegué el miércoles, el viernes de esa semana me llamó mi esposa, me suena el teléfono, eran como las 9, 10 de la mañana. ¿Sí? Amor, ahora sí a moco abierto llorando. Me levanté bien temprano, orar y ayunar, y le dije, Señor, no me salgo de aquí hasta que me hables, me confirme. Y el Señor me dio una película, me dio una visión de todas las veces que Él nos ha proveído. Y yo, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Y sí, el Señor me dijo que sí. Comencé a brincar ahí, fui y le avisé al líder de esa iglesia, le llamé a quien era mi pastor en ese momento, Homero, y en mayo 6 comenzamos la primera iglesia. 2, 3 años después, el Señor comenzó a mostrarnos que quería una iglesia a 25 minutos de ahí en San Paul. Unimos un equipo, un grupo, se plantó la segunda viña allá.
2, 3 años después el Señor comenzó a traer brasileños de muchas partes de Brasil. Se hizo un grupo, ahorita ya son como entre 60, 70, quizás es un ministerio de nuestra iglesia de Brasil, hispana, pero son brasileños de ellos. Y también hace como 2 o 3 años el Señor nos dijo: quiero una iglesia en Minneapolis. Fernando y Marta llegan este lunes para comenzar la viña Minneapolis, a 20, 25 minutos de ahí. Si Dios te está llamando, Él te va a proveer el personal, las finanzas, los recursos que tú necesitas. Oremos. Amado Padre, yo sé que en este cuarto hay mínimo 1 o 2 personas que estás llamando y que todavía tienen temor, duda, se preguntan de qué van a vivir. Quiero pedirte, papá, que tú les muestres, que tú les confirmes en esta conferencia, este tiempo que andamos acá, su llamado. Ayúdales a vencer todo el temor y dudas que ellos puedan tener. En el nombre de Jesús. Amén.